Muy buenos días a todos, chicos, y bienvenidos una vez más a nuestro videoanálisis semanal del mercado Forex para esta semana, segunda semana del mes de septiembre del año 2021. Y tenemos algunas buenas oportunidades que queremos compartir con todos ustedes. Recuerden, antes de empezar, como siempre les digo, como siempre les menciono, primero, si no se han suscrito, suscríbanse en el botoncito que tienen en la parte de aquí abajo. Segundo, si todavía no nos siguen en nuestro canal de Telegram, donde compartimos el día a día un poco de nuestra operativa, las opciones que vamos viendo que se van presentando y algunas de las oportunidades que nosotros mismos tomamos en el mercado, pues nos pueden seguir. Les dejo el enlace en la parte de abajo en la descripción de este video. No siendo más, como siempre, vamos a compartir pantalla. Vamos a empezar hablando de el tipo de cosas que podemos analizar en el mercado. Vamos a revisar un poco el tema fundamental primero. Vamos a las noticias y vamos a revisar qué ha estado pasando esta semana y qué ha pasado o qué esperamos que pase para el resto de la semana. Esta semana empezó movida en varios sentidos, pero hay que entender que venimos de la semana anterior de una publicación de datos de empleo estadounidense que genera mucha predisposición de parte del mercado frente a lo que puede llegar a suceder. Hace más o menos 2 semanas tuvimos el Jackson Hole. En ese Jackson Hole recibimos noticias de parte de la Reserva Federal sobre que para ellos era totalmente entendible que la inflación se estuviese moviendo al alza todavía, que era algo transitorio, que todavía no estaban preocupados por el tema de la inflación, esto en palabras del propio señor Jerome Powell, y que aparentemente ellos contaban con que esa inflación en el tiempo el mercado le iba a ir absorbiendo y por lo tanto esa inflación iba, digámoslo en cierta manera, a irse calmando, a irse tranquilizando, a ir normalizando sus números. Eso hace intuir varias cosas. La primera de ellas es que la Reserva Federal no va a tomar ningún tipo de decisión frente a, por ejemplo, a recortar los estímulos que en este momento tiene implantados en el mercado. Por ejemplo, a que no piensa, por lo menos en el corto plazo, incrementar la tasa de interés. Y ese tipo de estímulos pues generan presiones, digamos, hasta ese momento alcistas, en el entendido de que el estímulo monetario iba a continuar existiendo. Sin embargo, esa inflación y esa cantidad de estímulos también han traído consecuencias que no son del todo buenas. Una de esas consecuencias es la existencia o la dificultad para encontrar personas que quieran trabajar, literalmente. Estados Unidos, antes de los datos del viernes, contaba con 9 millones de empleos que no había sido posible poderlos llenar, no había sido posible poder contratar personas para que trabajaran en ese tipo de plazas de empleo. Entonces estaba muy a la expectativa del mercado de cómo iba evolucionando la economía, a ver si eso modificaba o no la visión de la Reserva Federal para poder empezar o no a tomar decisiones frente al tema de los estímulos. Eso por hacerles un breve resumen de lo que ha sucedido hace 2 semanas en el Jackson Hole. La semana siguiente, es decir, la semana anterior, tuvimos el resultado de esos datos de empleo. Si nos devolvemos a esa semana, que se las quiero mostrar, que es esta semana de aquí, vamos a mirar estos 3-4 días, pues podemos ver que los datos de empleo salieron muy malos. Esos datos se presentan el día viernes. Mírenlos aquí en esta zonita, se los voy a mostrar. Vamos a señalarlos aquí. Tenemos el unemployment rate, es la tasa de desempleo. Y tenemos también los non-farm payrolls. Este es el dato por antonomasia más importante en el mercado Forex. Normalmente, obviamente puede existir momentos en que eso no mueva nada, pero normalmente es el dato más trascendental porque es un gran indicador de cuál es la fortaleza o debilidad de la moneda o del mercado americano para poder crear empleo nuevo y poderlo sostener en el tiempo. A mayor empleo, mayor liquidez, a mayor liquidez, en teoría, mayor dinero, y a mayor dinero, en teoría, mayor inflación. Esa es la lógica normalmente. Sin embargo, como el mercado ya está muy lleno de dinero sin que exista esta variable de empleo, digamos, como respaldo de ese dinero, pues hay temores de que esa inflación no sea necesariamente transitoria si es que el mercado no es capaz de absorberlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Este dato salió muy mal. Se esperaba, es decir, el mercado esperaba que se pudiesen crear 750,000 empleos nuevos, pero el mercado solo fue capaz de crear 235,000 empleos nuevos. Así que eso lo genera preocupaciones frente a un miedo eventual de desaceleración en el crecimiento o en la recuperación económica que podría estar viviendo los Estados Unidos. Una vez dada esta explicación, vamos ahora a la actualidad. Esto es para saber un poco en qué venimos desde atrás en esa situación. Para esta semana teníamos el PMI de construcción de Gran Bretaña, un dato negativo, no muy negativo, pero sí negativo, y esto es algo muy importante.
El Reino Unido, obviamente, como todas las economías europeas, pues están encontrando un poco resistencia para ese crecimiento nuevo frente a la pandemia, porque aquí hay que entender que este mercado globalizado no permite que alguien solo, aislado, pueda crecer por encima de los demás. Si la economía que más le compra y le vende al mundo, al planeta en general, es Estados Unidos, y esa economía no está teniendo la capacidad de crecer al ritmo deseado, pues las demás economías que o intercambian entre ellas o que dependen de una u otra manera de ese comercio internacional, pues se van a ver afectadas. Esto también, todo este cuento acompañado de un incremento absurdo, por ejemplo, en el valor de la capacidad de transporte que están teniendo las empresas. Estamos teniendo muchas rutas suspendidas, por lo cual hay un incremento en las rutas existentes en las que quedan funcionando para poder transportar mercancías. Un transporte que antes se podía contratar, a manera de ejemplo, en $2,000 o $3,000, hoy puede estar costando $12, $13, $14,000 el mismo transporte. Esto es muy complejo porque va a generar presiones nuevamente inflacionarias, porque los precios de ese valor del transporte se van a tener que repercutir en el consumo. Es decir, si yo antes vendía, un ejemplo, este micrófono en 50 euros, porque traerlo o moverlo de donde está hacia el lugar donde lo voy a vender me costaba X valor, si ese valor se aumenta, ese precio de ese micrófono se va a incrementar. Ya no va a costar 50, va a costar 60. Entonces, alguien podría decir, pero son solamente 10 euros. Claro, pero porcentualmente, ¿cuánto incrementó el micrófono? Estaríamos hablando de cerca de un 20%, o cerca de un 10%, o cerca de un 5%, dependiendo el tipo de producto del que estemos hablando. Eso significa un mayor temor nuevamente de presiones inflacionarias al alza en el comercio internacional, por lo menos en los bienes y productos que se mueven a través del mercado internacional. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque todo ese tipo de detallitos terminan por ser a veces trascendentales a la hora de analizar estas cosas. Bueno, luego tuvimos el día martes, el día de ayer, tuvimos tasa de interés del Banco de Australia, que quedó exactamente igual. Tuvimos un statement, una declaración. Tuvimos la encuesta Sioux Economic Sentiment, que es un sentimiento económico que mide una encuesta en Alemania. Recuerden que Alemania es el gran proveedor de liquidez y de fortaleza del mercado en Europa, entonces es muy importante que lo tengan de todas maneras en cuenta. Muy, muy, muy importante. En todo ese tipo de lógicas, entonces, vamos al día de hoy. Y el día de hoy ya hemos terminado el calendario de noticias para el día de hoy. Nos quedan 3 noticias importantes, pero no las más importantes. La más importante del día de hoy era la variación del Producto Interno Bruto de Japón. Fue positivo, es decir, el movimiento positivo del yen japonés, ahora lo van a ver en los técnicos, tuvo movimientos bajistas en los gráficos que están enfrentados al yen. Es decir, euro-yen, libra-yen, dólar-yen se movieron a la baja con mucha fuerza por este movimiento positivo del yen. Tuvimos, vamos a ver, ¿qué es esto? Que la verdad no lo sé. Vale, esto es una encuesta de la Oficina de Estadísticas, donde revisa las encuestas de empleos que hay disponibles, que hay, digamos, la oferta de empleo que hay disponible. Hay 10 millones de empleos disponibles según esta encuesta, según esta lógica, aproximadamente, que deberían ser llenados. Esto es bueno en el sentido de que, volvemos a lo mismo, hay empleo, la empresa está queriendo producir. Como quieren producir, pues están buscando empleados. Eso genera una especie de competencia que en un escenario normal generaría una competencia en salarios, lo cual haría que los salarios subieran de valor. Pero en un mercado como este, donde tenemos un poco de temor por el impacto que puede tener la inflación en el mercado, se vuelve un poquito peligroso, por no decir más. Luego teníamos tasa de interés del Banco Central de Canadá y PMI en Canadá también. Los reportes de inflación en Gran Bretaña. Bueno, eso es lo que teníamos para hoy. Luego vamos a ver qué hay más en el mercado. Para el resto del día tenemos el vencimiento de la nota de los bonos a 10 años, a ver cómo la subasta, digamos, de los bonos a 10 años, cómo se da para el endeudamiento americano. Tenemos un discurso hoy de un miembro de la Reserva Federal, vamos a ver qué tal sale. Para el día de mañana tenemos como noticia más importante facilidades de depósito en Europa, facilidad marginal de préstamos o de créditos, digámoslo así, y una declaración de política monetaria del Banco Central Europeo. La decisión de la tasa de interés, nadie espera que se mueva, la verdad,
pero pues esperamos a ver qué sucede. Básicamente porque los criterios que nos han dicho que van a tener en cuenta para tomar decisiones sobre la tasa de interés, pues todavía no se han cumplido. Todavía no tenemos esos datos tan, digamos, tan optimistas como esperaba el Banco Central Europeo. Luego tenemos una conferencia de prensa. Normalmente cada vez que hay un tema sobre tasa de interés tenemos conferencia de prensa del Banco Central, entonces podemos ver mañana a la señora Christine Lagarde haciendo algún tipo de declaración. Inventarios de crudo en Estados Unidos y empleo nuevamente en los Estados Unidos, así que veremos qué tal se va comportando. El resto del día lo podríamos obviar. Para el día viernes, importante, PMI de producción de manufactura en Gran Bretaña, muy importante. Cambio en el he olvidado las palabras en español, en el Gross Domestic Product de Gran Bretaña, en el Producto Interno Bruto de Gran Bretaña, perdón. Y luego tenemos índice de precios al productor, es decir, cuánto le cuesta a la empresa producir lo que está produciendo. Yo creo que aquí vamos a ver un incremento que puede mover el mercado fácilmente al alza. Si esto se genera positivo, nuevamente tensiones inflacionarias, y eso podría generar expectativa de que la Reserva mueva al alza su tasa de interés. Todo gira alrededor de la posibilidad de que la Reserva mueva al alza la tasa de interés. Cambio en el empleo en Canadá, y el resto del día tenemos noticias que realmente no tienen mayor trascendencia. Eso es lo que tenemos en términos fundamentales. Vamos a revisar ahora el tema técnico. Vamos a mover esta camarita aquí, vamos a poner esto más pequeño y vamos a llevar esto hacia aquí abajo. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por el dólar australiano y el dólar canadiense. Miren cómo tenemos en marco diario un rechazo muy fuerte de esta zona diaria, de este nivel diario. Se toma mucha liquidez. Podríamos esperar en marcos menores un cambio en la estructura y poder empezar a buscar ventas. Esto puede ser muy, muy interesante, muy atractivo. Podemos generarle aquí una línea de tendencia a esto, en esta zona, en estos niveles, y esperar que tengamos aquí un cambio de estructura, esperar un retroceso y entrar a vender. Dólar australiano versus el franco suizo. Vamos otra vez al marco diario. Todavía tenemos un movimiento que pareciera ser bajista. Miren que si alejamos esto un poco más, tenemos una línea de tendencia que viene en el largo plazo. El precio todavía no ha llegado ni siquiera a ese nivel, a esa zona. Pero en este último movimiento, esta última caída, voy a marcarles nuevamente esto. En este último movimiento, esta caída de aquí, el bajo que nos da es más bajo que este anterior, así que podríamos haber esperado un movimiento en esta zona. Sin embargo, el precio ahí en esa zona no reaccionó, no generó ningún cambio, por lo menos no en marcos menores. Entonces, ¿qué pasa? Si bajamos a marcos menores, pues el precio continúa haciendo, voy a quitar esto de aquí, continúa teniendo una tendencia alcista. Sin embargo, y ojo con esto, porque son las zonas en las que empezamos a ver cómo se producen nuestros cambios, esta tendencia alcista parece haberse roto. En esta zonita de aquí, este movimiento parece haber roto la tendencia. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que a mí no me termina de convencer en el movimiento? Que todavía no rompemos estructura. ¿Eso qué significa en español? Pues así de sencillo. Volvemos aquí, vamos tras esta zona. Este movimiento de aquí rompió esta línea de tendencia. ¿Listo? Pero este mínimo de esta zona no ha sido roto. ¿Ven? Ese mínimo continúa siendo es un mínimo todavía que no es más bajo que este anterior. Este mínimo no es más bajo que este, por lo cual todavía no hay un cambio de estructura. ¿Qué me encantaría? Que el precio aquí tuviera la capacidad de hacer este movimiento, esperar un retroceso y ahí entrar a vender. Sería genial porque la zona en la que estaría ese movimiento está espectacular. El movimiento sigue siendo bajista. No me gusta que estas velas de aquí arriba hayan cerrado por encima. Sin embargo, vamos a ver qué pasa. Si el movimiento continúa al alza, podemos esperar un retroceso y entrar en compras. Así que cualquiera de las dos opciones en este momento nos sirve. Por eso no tenemos operaciones ya, sino que hay que esperar a ver qué sucede, a ver cómo se termina de gestar ese movimiento. Dólar australiano versus el yen japonés. Estamos en una situación bastante similar. En un gráfico diario teníamos un movimiento alcista. A mí de este gráfico ya no me gusta, esta vela cerró por encima de este order block y por encima del máximo anterior. Por lo tanto, nuestra estrategia dice que debemos cambiar nuestra dirección de observación y esperar un movimiento de retroceso y continuar buscando ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos mucha más fuerza de los compradores en la subasta por el precio, así que podríamos continuar buscando opciones de venta en este proceso.
Vamos a ver cómo se da, vamos a ver qué termina sucediendo y si el precio es capaz o no de continuar generando esa lógica. Dólar australiano sobre dólar neozelandés. Teníamos aquí un movimiento bajista que rompe a la baja. Estamos esperando que llegue a esta zona en azul para poder buscar un movimiento bajista. Todavía no lo ha hecho, no ha podido subir, no ha podido hacer la corrección. No nos interesa entonces por ahora. Dólar australiano sobre el dólar americano. Miren que pasa algo muy parecido a lo del dólar yen. Sin embargo, aquí tenemos un movimiento contrario. Es decir, este máximo anterior ya fue roto al alza, pero estamos ahora en una zona de una línea de tendencia de largo plazo muy fuerte. Vamos a moverles esto un momento, vamos a quitar esto y miren esa línea de tendencia que viene desde ahí atrás, cómo se mueve a la baja y por ahora parece respetarla. Entonces yo aquí no tomaría posición hasta que no tenga una estructura formada. ¿Cómo vamos a hacer una estructura formada? Miren que aquí ya se rompió a la baja este movimiento. En un retroceso podríamos buscar un tipo de venta, es una venta muy agresiva porque el precio perfectamente podría continuar subiendo, pero las probabilidades, por lo menos hasta este escenario, la información que tenemos a este momento, nos da posibilidades de que el precio continúe cayendo. ¿Qué podríamos hacer? Un Fibonacci de esta zona y esperar que el precio, como siempre, haga su retroceso y venga a buscar esta zona de aquí, estos niveles cercanos. Miren cómo aquí coincide con esta zona de los mínimos anteriores. Me gusta ese movimiento, un retroceso hasta esta zona y una venta hasta este nivel con un stop por encima, que si llega a la zona del stop pues nos dejó y ya está, no pasa mayor cosa, pero puede ser interesante ese retroceso. ¿Listo? Tenerlo muy en cuenta. Por alguna razón el dólar americano ha estado muy comprado últimamente, no tendría por qué hacerlo. Si tuvimos datos tan malos del empleo la semana anterior, deberíamos estar viendo una estructura muy bajista en el dólar americano. Sin embargo, puede ser que haya expectativas de que como le está yendo tan mal precisamente a la economía, la Reserva Federal tome decisiones, digamos, en cuanto a estímulos para mover al alza sus movimientos. El euro versus el dólar australiano. ¿Por qué es tan importante esto? Dos cosas. Lo primero, miren que aquí tenemos unos mínimos que han sido testeados. Incluso uno puede coger esta línea de tendencia, vamos a cambiarla en sentido, vamos a quitar esto y miren que si hacemos este movimiento, aquí tenemos 3 toques del movimiento. Voy a mostrarles estas cositas, esto de aquí, miren, aquí tenemos un toque de movimiento aquí, otro en esta zona que es donde empieza y ahora tenemos un tercer toque en esta zona. ¿Podríamos esperar un movimiento alcista? Sí, podríamos. ¿Tenemos probabilidad de que eso suceda? No tenemos ni idea. La lógica es que esto haga este movimiento aproximadamente hasta esta zona. ¿Qué esperaría yo? Cambio de estructura, retroceso y compra nuevamente. Si acompañamos este análisis del análisis de debilidad del australiano en los gráficos anteriores, pues todo nos indicaría que el precio debería comenzar a subir, pero necesitamos aquí un retroceso. Esta línea de contratendencia parece haber sido rota. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Nuevamente Fibonacci, perdón que quedó mal puesto, Fibonacci a esta zona. Vamos a, se me perdió la configuración del Fibo, aquí está. Vamos a alargar esto un poco, vamos a quitar el grande. Vamos a quitar este grande para analizar esto así. ¿Y qué vamos a esperar aquí? Vamos a esperar nuevamente este retroceso de esta zona hasta este nivel aproximadamente y que aquí el precio tenga la capacidad de explotar al alza. Esa es la intención, stop en esta zona de aquí, profit en esta zona de aquí. Esa es la lógica, eso es lo que estamos intentando buscar. ¿Listo? Euro versus el dólar canadiense, misma situación, vamos al gráfico diario y aquí realmente yo en lo particular no veo nada. ¿Por qué? Primero, miren esta zona de aquí abajo. Esto es un piso muy fuerte que el precio no ha sido capaz de sobrepasar, es decir, no tengo movimientos contundentes a la baja. Estos movimientos al alza que está intentando hacer el gráfico no son contundentes, miren que cada vez son más bajos. Entonces esto aquí podría continuar haciendo esto, venir a buscar otra vez este piso y eventualmente rebotar. ¿Podría suceder? Puede que no, porque el precio siga cayendo, puede ser, pero como no tengo claridad, pues no opero este tipo de cosas. Punto. ¿Listo? Eurofranco, tampoco me parece que sea del todo claro por una situación.
Si hubiese respetado este movimiento de rompimiento, se hubiese detenido en esta zona, pero aquí el precio sigue teniendo muchísima fuerza al alza. Prefiero no tomar posición ahí. La línea de tendencia tampoco es respetada del todo, podríamos alargarla un poquito, pero igual el precio está en esa zona, en ese nivel. No tengo realmente elementos para pensar que el precio puede girarse en esa zona, y si se gira podría ser una corrección para continuar subiendo. Entonces, por ahora nada. Euro libra, algo bastante parecido. Veníamos analizando esta zona, es una especie de canal. Podríamos tener un movimiento bajista, pero eso va a depender de si la libra esterlina continúa cayendo o no. Euro yen sí me parece una posición muy interesante. Podríamos tener un movimiento bajista. ¿Qué no me gusta del euro yen? Las velas rojas, las velas que han intentado caer con fuerza, han sido devueltas. Es decir, terminan cerrando el día por dentro de la vela anterior. Voy a volverme a explicar para las personas que no saben o no entienden de este tipo de cosas. Cuando la vela empieza a hacer el movimiento, es decir, la vela arranca aquí y termina aquí en esta zona, pero en algún momento el precio empezó en este nivel, subió en el transcurso del día, en algún momento bajó y llegó a estar aquí abajo, pero terminó cerrando aquí, es decir, por dentro de esta vela verde que tenemos en esta zona. Esta vela verde intenta arrancar a subir, la devuelven y termina cerrando aquí. Esta vela verde arranca y esta sí cierra por fuera del precio de cierre de la vela anterior, y esta vela roja arranca en esta zona, en algún momento intenta atacar al alza, no es posible, la mueven a la baja, viene hasta esta zona, pero no cierra por ahí. A esta vela le quedan 5 horas para cerrar. Ya la liquidez en el mercado se vuelve cada vez más baja, cada vez más, digamos, el volumen de negociación es cada vez más bajo a esta hora en la que estamos grabando en este momento este video. Por lo cual es muy posible pensar que esta vela roja o cierra ahí donde está o por dentro de la vela verde anterior, es decir, de esta vela de aquí. Es decir, por encima de estos niveles. Al cerrar por ahí nos está diciendo que la subasta entre compradores y vendedores no la ha ganado realmente ninguno de manera contundente. Sí, los vendedores tienen control porque por eso la vela está roja, pero realmente no hay un movimiento bajista que rompa estructuras, que nos permita decir, vale, esto ya cogió fuerza, va a buscar un retroceso y podemos buscar una venta. No, todavía no tenemos eso. Tenemos a favor del movimiento bajista el hecho de que el precio está en una zona diaria muy importante, una zona diaria de tendencia de largo plazo, pero poco más que eso. Nada más podemos aclarar. Miren, por eso en el gráfico de 4 horas tenemos la misma situación. Un movimiento que intenta arrancar, pero no es capaz, es decir, viene, pero miren que esta zona de aquí y este mínimo anterior no son superados. Si me entienden, se queda pegado a ese nivel. En ese nivel ha sido devuelto. Cuando ha intentado atacar esa zona, el precio nuevamente arranca al alza, nuevamente es capaz de moverse al alza. Perdón que aquí me torcí un poco. Entonces tenemos un precio aquí un poco como en un rango. ¿Qué vamos a esperar? Que el precio rompa alguno de esos dos niveles, o al alza o a la baja. En cualquiera de esos dos escenarios, ahí podemos tomar operación. Antes, no. Eurodólar. Hemos estado jugando con el eurodólar toda la semana. ¿Qué estoy esperando yo que haga en este momento el eurodólar? Ha ido a buscar un techo diario, que se los había mostrado en el análisis anterior. Vino hasta esta zona, toma liquidez en ese nivel y arranca la baja. Aquí sí hay un rompimiento de estructura. Miren que las velas rojas sí cierran por debajo de las anteriores. Incluso la primera vela roja logró cerrar. Miren, les voy a mostrar una especie de zoom aquí. Esta zona en la que el precio cierra, este de aquí, está por debajo del precio de cierre de este de aquí. ¿Ven? Es muy sutil, pero ahí está. Vamos a ponerlo en otro color y vamos a volverlo a hacer. Esta zona de cierre de aquí está por debajo de esta zona de cierre de aquí. Si ven, es muy sutil, pero ahí está. Entonces el precio arranca aquí, intenta atacar al alza, pero no, lo devuelven. Los vendedores se comen la subasta entera y mueven la vela a la baja y termina cerrando por aquí, incluso yendo a buscar estos niveles. ¿Sí ven? El precio arranca otra vez en esta zona y vuelve a moverse a la baja. ¿Qué estoy esperando yo en lo personal? Vamos a esperar que esta vela diaria cierre. Aún y si la vela diaria, cierra así como está cerrando en este momento, vamos a ir al marco de 4 horas porque aquí ya hay un rompimiento de estructura. Miren, el precio viene hacia un bajo, hace un alto, hace un bajo más bajo que el anterior, un retroceso y ¡boom! Explota la baja. ¿Sí se dan cuenta? Pura estructura de mercado, bajo, retroceso, un bajo más bajo. ¿Qué vamos a esperar aquí? Que el precio haga un retroceso hasta estos niveles y ahí vendemos nuevamente a buscar estas zonas de estos niveles. ¿Sí? Vamos a ver si el precio primero nos da la corrección, es capaz de llegar a esas zonas,
o no, pero es una muy buena alternativa de operación este nivel del 78 con un stop en esta zona de aquí y con un profit aproximado por debajo del mínimo anterior. Incluso si uno se quiere ir a buscar el marco diario, puede ir a buscarlo sin ningún tipo de problema. Esa es la zona que nos interesa vender. Vamos al euro neozelandés. Miren esto. Movimiento bajista muy fuerte, perfecto. 4 horas, ruptura de estructura. ¿Qué significa eso? Boom, un 4 horas bajista. El movimiento hace este movimiento, viene al 78.6, por eso para mí este precio es, este nivel del Fibonacci es espectacular y arranca su movimiento bajista. Un drawdown muy bajito, o sea, casi que el precio llega a esa zona y se dispara a la baja y esperamos a ver si el precio es capaz de venir a buscar estas zonas. Así de sencillito, nada más, nada menos que eso. Libra australiano, esta es una operación que tenemos abierta en este momento. Estamos esperando que haga algo parecido a lo que hizo el euro neozelandés. Esta operativa está abierta en este instante, es el único activo que tenemos abierto ya. ¿Qué estamos esperando? Que el precio sea capaz de caer hasta el menos 27, con un stop por encima del 100, es decir, en el 110% del Fibonacci. Vamos a ver si el precio es capaz de hacerlo, pero el análisis es el mismo. Marco diario, movimiento bajista, vamos a 4 horas, buscamos la ruptura de la estructura. Miren que el precio aquí en esta zona hizo un movimiento, una última barrida del precio hacia abajo, nos marca un mínimo, tenemos un máximo del movimiento, trazamos Fibonacci, el 78% del Fibo, y esperamos que el precio se desarrolle. Puede caer, claro que puede venir, subir, ay, nos estopió, por supuesto que puede, no somos infalibles, ni más faltaba. Pero el precio está teniendo una muy buena pinta en ese sentido. Esperamos que el precio continúe haciendo su movimiento de caída. LibraCAD, por eso está marcado con azul incluso este. Y este es cuando nos dé la entrada. LibraCAD, voy a marcar también el eurodólar, que estaba también por darnos una posibilidad. Vale. LibraCAD, para mí todavía no hay nada claro. Esta vela no me gusta, pero para nada. Miren cómo el precio intenta ir a atacar, pero no es capaz, se queda ahí. No me gusta para nada, lo voy a dejar quieto. Dólar canadiense versus el yen japonés. Vamos a ver si el precio es capaz de continuar cayendo. Esta estructura de H4 de la línea de tendencia alcista, vamos a quitar esta zona azul, que era la zona que nos interesaba en el diario. Y aquí el precio parece estar cambiando de estructura, que vamos a esperar un retroceso y buscar ventas. Pero, ojo con esto. Miren el gráfico de líneas y vamos a tener en cuenta esta zona y esta zona, porque son mínimos que el precio, el gráfico no ha sido capaz de romper aún. Así que sí, muy bien, muy bonito, puede estar aquí arrancando, pero todavía me parece a mí el precio no ha cerrado por debajo con la suficiente fuerza. ¿Ven? O sea, aquí sí tenemos este mínimo, esta vela, ojalá y cierre por debajo, pero tiene pinta de quererse meter. Si cierra por dentro de esos mínimos anteriores, ahí todavía no hay nada, porque el precio puede utilizar esa zona como un piso y volver a empezar a subir. O sea, puede volver a empezar el movimiento alcista haciendo esto. Entonces, con cuidado. Mucha de nuestra operativa toca esperar, toca tener paciencia, ser prudente a la hora de querer operar y tener la visión para poder esperar a que se desarrolle lo que tiene que desarrollarse. No podemos estar entrando cada que llegó a la zona, vendamos. No. Recuerden, ninguna herramienta de trading, ninguna, ni el price action, ni el order flow, ni nada, ni estocásticos, ni medias móviles, ni líneas de tendencia, nada es efectivo por sí solo. Es decir, ningún tipo de operativa es efectiva solo con una herramienta de operación en los mercados. Ninguna es ninguna. Miren este Libra Franco, nuevamente, marco diario, por eso lo que intentamos es que varias cosas confluyan realmente. Libra Franco tiene un movimiento bajista, pero todavía le queda espacio por llegar. Todavía cuando llega a esta zona, este precio me parece muy interesante. 1.27144, más o menos ese nivel, donde está esta linecita azul, que puede generarnos aquí los 2 puntos de resistencia muy interesantes. En esa zona podemos tener la confluencia de la línea de tendencia cercana al nivel del 78% del FIBO y además buscar un cambio de estructura, porque si vamos a 4 horas, miren que viene con una estructura alcista bien interesante. Hay gente que aquí llega e intenta vender porque dicen, no, ya rompió en H1. Sí, pero en H4 no.
y realmente le hago más caso al H4 que al H1, porque miren lo que termina pasando. Este movimiento, si usted hace el Fibonacci al revés, es decir, de este movimiento al alza, miren que en esa zona, se lo voy a alargar a propósito, está el 78% del Fibo. O sea que el precio vino, buscó la corrección al 78 y ¡pam!, se disparó otra vez al alza. ¿Por qué? Porque no ha cambiado de estructura en el marco menor. Así de sencillo. Con todo el respeto del mundo, las personas que siguen algún tipo de estrategia y esa estrategia tiene el potencial de ser rentable y a usted no le está haciendo rentable, permítame decirle con todo el cariño del universo, el problema no es de la estrategia, el problema es suyo, que no la está aplicando bien o se está inventando reglas que no son o está haciendo cosas que no tiene que hacer. Si usted todavía no se ha formado, no ha aprendido en internet, en YouTube, en un curso, en lo que usted quiera y está jugando con el mercado, está bien, es entendible, eso hace parte del proceso de aprender. Pero si usted ya hizo un curso, ya tiene una regla, ya tiene un plan de trading paso a paso, cuando cometa un error o cuando las cosas no le salgan bien, revise su paso a paso. Si ese paso a paso estadísticamente dice que tiene que ser rentable y usted no lo está haciendo, es porque algo en esa ejecución está mal ejecutado, está mal hecho. Por ejemplo, no, es que solo hay que vender cuando haya confirmación en marcos menores. Yo conozco gente que se mete de cabeza y llega y dice, no, es que llegó al 78 en el diario, boom, hay que vender. Y resulta que el precio en marcos menores no ha hecho cambio de estructura y sigue subiendo. Y luego dicen, es que el sistema no funciona. ¿No funciona? Sí, sí funciona, pero no hiciste caso al paso que decía que hay que esperar una confirmación del cambio de estructura. Libra Yen tiene exactamente la misma situación del Libra Franco, tenemos que esperar un cambio de estructura. Miren este mínimo de esta zona, un mínimo muy importante, el precio debe ser capaz de romper ese nivel para poder empezar a buscar ventas, además de poder continuar con esta, me fui con una herramienta que no era, además de poder continuar con esta línea de tendencia bajista que tiene en esta zona, ¿sí? Entonces el precio rompa, haga un retesteo y buscamos nuevamente una venta. Cuando tengamos eso creado, ahí sí podemos buscarle ventas al Libra Yen. Antes no. Libra neozelandés, para mí realmente no hay nada puntual. ¿Por qué? El precio está demasiado extendido, necesita una corrección. Sin corrección me parece muy arriesgado entrar a tomar una venta en esa zona. ¿Por qué venta? Porque obviamente esto es en marco diario, esto tiene un movimiento bajista súper fuerte. Próximo nivel sensible de ser tocado, esta zona de aquí, este piso de aquí. ¿Qué sería espectacular y genial? Que el precio tenga la capacidad de generarnos un retroceso suficiente, volver a buscar una venta e ir a venir a buscar esta zonita de acá abajo. ¿Listo? Libra dólar. Un gráfico muy demandado últimamente. Pareciera tener un movimiento bajista. Miren, estos son los experimentos que hacemos. A veces vamos analizando el precio aquí, por qué reaccionó, por qué no reaccionó, cómo reaccionaría aquí, cómo no reaccionaría aquí. El precio aquí parecía haber roto a la baja, pero no rompió, por lo menos no de manera efectiva. En H4, ¿por qué no rompió de manera efectiva? Porque en H4 está muy extendido. Como está muy extendido, pues el precio va a venir a buscar algún tipo de retroceso. Es así de sencillo, es que no nos podemos inventar las cosas. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a poner esto aquí y aquí nos puede dar una oportunidad de entrada. Cuando haga el retroceso completo hasta esta zona, hasta este nivel de 78. Además que miren que en el gráfico es una zona interesante. Aquí he intentado romper en 2 ocasiones, no lo había logrado. Ahora sí lo logró con muchísima fuerza y el precio se empieza a desarrollar con mucha fluidez. ¿Qué necesitamos? Que tenga una corrección, venga hacia esos niveles y ahí y solamente ahí en esos niveles buscamos un movimiento bajista. ¿Sí? Eso por ahora en esa observación. Vamos al marco diario a ver qué nos dice este marco diario. Miren que el precio viene de rechazar una zona en el diario muy importante. ¿Ven? Es que todo se va como juntando una cosa con otra. Todo, absolutamente todo. Voy a borrarles esto y voy a volver a hacerles la zona importante. Miren aquí el precio, como viene. Aquí entra, toma liquidez en esta zonita. Toma liquidez el precio y vuelve a tomar un movimiento bajista. Vamos a ver si es capaz de continuar el movimiento bajista que estábamos hablando ahora. Si hace el retroceso y continúa el movimiento de caída. ¿Listo? Es bastante intuitivo, hay que repetirlo 40 veces. Hay muchas de estas cosas que están ahí, están gratis. Este tipo de contenido es totalmente gratuito. El que no lo aprende es porque sencillamente no quiere, no le pone disciplina, no lo revisa. Neozelandés franco, un movimiento alcista muy fuerte, rompe con todos los máximos anteriores. Todos se lo llevó todos han cerrado por encima. Yo solamente le veo movimientos alcistas, pero ¿qué pasa? Vamos a esperar que tenga retroceso, porque ahí está demasiado extendido el movimiento, así que entrar ahí puede ser un movimiento peligroso. Neozelandés CAT, la misma situación de neozelandés franco. Neozelandés yen, ni se diga con esa noticia positiva, con esa noticia,
Sí, positiva del yen, deberíamos haber tenido un movimiento de caída, pero ni se movió ni se inmutó, o sea, tuvo un movimiento muy discreto, por lo cual quiere que hay mucha fuerza compradora en el neozelandés yen. Neozelandés dólar parece haber roto un movimiento a la baja. Vamos a revisar el marco diario y vamos a ver lo siguiente. Lo primero, el precio aquí acaba de romper una zona importante del precio, miren, una línea que lo mantenía en teoría por debajo, que había roto anteriormente un movimiento a la baja. Esta estructura de aquí había sido rota, esperábamos un movimiento de continuidad de ese movimiento aquí, pero no lo hizo. El precio siguió subiendo. Nuevamente hay un control de parte de los compradores en la subasta. La próxima zona interesante es este nivel que está marcado aquí en verde. Esa es la próxima zona que teóricamente el precio debería venir a buscar, pero hasta que no lo vaya, hasta que no lo haga, pues no es relevante del todo. ¿Qué podría esperar? Este movimiento, retroceso y venir a buscar estos niveles. Hasta que no nos forme esa estructura, no tenemos nada. Y esto es lo mismo, seguir repitiendo el mismo ejercicio con cada uno de los activos, señores. Cada uno de ellos, todos los días. Bueno, todos los días, todo el escenario no. Haces un análisis y con eso debería bastarte para la semana. Esto lo mismo que les he dicho siempre, yo no invierto en índices, me parece una cosa totalmente loquísima. Miren esa caída, miren esa recuperación. Dólar versus el dólar canadiense. Viene el order block, reacciona el order block y arranca un movimiento alcista, pero ojo con esta vela, que esta vela diaria se rechazó muy fuerte, así que peligroso ese movimiento. Sin embargo, la tendencia sigue siendo alcista, o sea, podemos quitar la línea de tendencia y podemos poner esto en gráfico de líneas y miren cómo en los mínimos principales, los mínimos siguen siendo más altos el uno que el otro. Este mínimo más alto que este mínimo más alto que el anterior, este mínimo más alto que el anterior, este mínimo es más alto que este. O sea, el precio sigue teniendo una estructura alcista, por mucho que queramos cambiarle formas y maneras al tema. Ya entró el order block, ya salió el order block. Lo que podríamos buscar en gráficos de 4 horas o de H1 es un retroceso, si viene cerca el order block mejor todavía, y buscar un movimiento de compra. ¿Cómo buscamos eso? Fibonacci de este punto a este punto donde está la mecha. Porque si hacemos esto en Heikin Ashi, miren que aquí todavía no hay ninguna vela roja, así que eso incluso podría seguir subiendo. Y en ese nivel buscar un 78 aquí, 1.25.600 más o menos, 1.25.650, alrededor de esos niveles, podría ser interesante una compra. Dólar franco, vamos otra vez a esta formación, vamos a acomodar un poquito esta línea de tendencia. Miren cómo pareciera continuar ese movimiento. Aquí hay dos confluencias de movimiento, que se los estaba mencionando ya hace unos días también. Esta línea de tendencia bajista, que hace una presión muy fuerte, pero también tenemos esta línea de tendencia alcista, que miren que también está siendo respetada. Aquí tenemos un toque, aquí tuvimos una aproximación y nuevamente un movimiento alcista. Este alto ahora es más alto que estos dos de aquí. ¿Listo? Estos bajos, ninguno fue más bajo el uno que el anterior, así que tenerlo muy en cuenta que puede estar muy interesante ese movimiento. ¿Listo? Esto es para estudiarlo, para analizarlo. ¿Por qué? Yo en lo personal no tomaría entradas aquí. Esto me parece una cosa supremamente peligrosa, es como una trampa. ¿Por qué digo que es como una trampa? Porque es que ahí puede pasar cualquier cosa. Las probabilidades estadísticas de que esto baje o suba son exactamente las mismas. Entonces tomar una entrada ahí es como tirar una moneda al aire. Puede pasar cualquier cosa, así de sencillo. Dólar yen, que ya vamos terminando, señores. El movimiento sigue siendo bajista, muy fuerte a la baja. ¿Ven? O sea, el movimiento sigue teniendo estructura bajista. ¿Qué pasa? Vino a tocar el 78% en el diario y el precio arrancó, pero no se mantuvo por debajo. Y aquí es donde aparece el tema de los berracos marcos menores de tiempo. ¿Por qué tan importantes? Porque miren esto. Esta zonita de aquí se ha vuelto súper importante para el precio y no ha sido capaz de pasarla. Y esta zonita de aquí arriba también se ha vuelto muy importante para el precio y no ha sido capaz de pasarla. Parece ser que esas últimas 2-3 velas le han dado posibilidad de cambio, pero vamos a ver si es capaz o no de continuar el movimiento. Nuevamente lo mismo que les dije con el dólar franco, a mí me parece esto un peligro. ¿Por qué? Porque no hay forma de que rompa estructura de manera contundente y que siga estando en zona. Yo me mantendría alejado en este momento del dólar, por lo menos el directo, dólar franco, dólar yen, me quedaría por fuera. Vamos a ver el tema del oro. El oro vino a hacer lo que les he mencionado que venía a hacer. Marco diario. Arranca su movimiento alcista después de venir a visitar por acá los 1680 y viene a buscar el techo del diario, que en este caso estaba en los 1829. Entra a ese techo, toma liquidez y arranca un movimiento bajista muy fuerte, muy fuerte.
Pero es que esto es un tema de estudio. ¿Qué hizo la última vez que hizo lo mismo? ¿Qué hizo la última vez que hizo lo mismo? ¿Qué iba a hacer esta vez? Pues lo mismo. Es lo más lógico, digámoslo así. La mayor probabilidad es que vaya a hacer eso. Que esto podría seguir subiendo, por supuesto, podría haber hecho lo que quiera, pero lo más probable era que hiciera lo que hizo. Entonces, tenerlo muy en cuenta. ¿Qué podemos esperar aquí? Gráfico de 4 horas, esperar un retroceso y volver a vender. El US 30, el petróleo, vamos a ver el US 30, movimiento bajista muy fuerte, el Dow Jones. Muy fuerte, miren el movimiento cómo arranca y rompe esa línea de tendencia del marco diario. Hay que esperar cómo termine ese movimiento, el precio todavía es alcista, pero estos últimos máximos no fueron superiores al anterior, así que cuidado. Petróleo, vino a buscar su order block, arrancó el movimiento al alza, pero no ha sido capaz de pasar el máximo anterior. Perdón, señores. Pero no pudo pasar el máximo anterior, entonces todavía la tendencia no se ha confirmado al alza, porque esta línea de tendencia H4 puede ser muy importante también. El US dólar rompe el order block, pareciera ponerse a la baja, pero no lo sabemos. Hay que ver cómo termina evolucionando el precio. La línea de tendencia daba esa zona. No sé si la está respetando, porque puede encajar bastante bien y va a comenzar el movimiento alcista, no lo sabemos, o si ha roto a la baja. Y este indicador, el DXY, este es un, digámoslo así, un índice de la divisa norteamericana, es decir, el dólar, en una canasta versus las otras divisas. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si este índice se pone al alza, quiere decir que el dólar americano le está ganando terreno a las otras divisas. Y si es al revés, quiere decir que las otras divisas le están ganando terreno al dólar americano. En este caso el precio pareciera ser alcista, pero miren esto, este techito de aquí está importante y aquí acaba de romper este mínimo, así que este precio con este rompimiento, esta zonita aquí, podríamos esperar un retroceso hasta esta zona y podríamos continuar vendiendo el dólar americano. Así que cuidado con esas cosas. Mucho cuidado. Para terminar, dólar americano versus el peso colombiano. Tenemos un movimiento bajista que rompe ese piso anterior. Podríamos venir a buscar los 3.880 y volver a vender el dólar americano. Podría ser. Por ahora tiene espacio para volver a tocar la línea de tendencia al niveles cercanos de 3.696 más o menos. Vino a buscar los 4.000, se los mencioné en su momento, que era una zona de precio que me parecía interesante. Me sigue pareciendo que tiene terreno para ir a buscar esta zona de aquí arriba, este máximo histórico, digamos, que tiene el precio. El euro versus el peso colombiano tiene una situación bastante parecida. 4.520 pesos en este momento, pero la línea de tendencia del diario ha sido rota a la baja. Esto puede tener una corrección a niveles cercanos de los 4.540, 4.560 y volver a buscar movimientos bajistas. Vamos a ver si el precio toma esa decisión o no. Señores, esa es la información que tenemos para el día de hoy. Nuevamente, como siempre, espero de todo corazón que les haya sido de utilidad, que toda esta información les haya dado valor, que les haya agregado a su trading y a su análisis del día a día. Si les interesó este contenido, por favor, se los pido. A ustedes no les cuesta nada, a nosotros nos ayuda mucho. Suscríbanse a este canal, denle al botoncito rojo que tienen aquí abajo. Síganos en el resto de redes sociales, voy a intentar dejárselas por aquí en alguna parte. Y cualquier duda, pregunta, inquietud, ofensa, comentario, sugerencia que nos quieran dejar, la pueden dejar o en la casilla de los comentarios o nos pueden escribir a cualquiera de los canales de atención que tenemos, literalmente para ese fin. Nuestra idea es poder agregar el mayor valor posible para que juntos mejoremos como comunidad, como traders, como inversionistas y podamos hacer algo mucho mejor. Próximo video muy interesante. Hemos empezado un reto en una compañía de fondeo. Vamos a ver qué tal nos va, qué tal sale el reto. Pero les voy a estar compartiendo detalles sobre cómo funciona la mecánica, si esto funciona, si no funciona, si es realmente posible fondearse a través de estas cuentas de este tipo de empresas o no, cuánto dura el proceso, cuánto cuesta el proceso, cómo es la repartición de las utilidades, etcétera. Nos vemos en una próxima ocasión, señores. Eso es todo por hoy, eso es todo por ahora y espero verlos en un próximo escenario, en un próximo video de estos. Un enorme abrazo. Recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.